Delante de tu santa presencia, mi Señor, queremos llegar una vez más para darte la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor, para decirte, mi Señor, cuán importante eres para nosotros en este día final, cuán necesario, mi Señor, su Espíritu Santo, cuán necesario su guianza, su dirección, mi Señor. Por eso, Padre de la Gloria, nunca nos cansaremos de suplicar tu gracia y tu piedad, tu misericordia sobre nuestras vidas, mi Señor. Padre, porque estamos encarando un reto en este tiempo del fin. Estamos encarando, mi Señor, tiempos difíciles, pero usted dijo que su Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días. Aquí estamos, mi Señor. Tu palabra está abierta, profecías cumpliéndose, mi Señor. Tu palabra cada día cumpliéndose. Porque, mi Señor, sabemos que cosas sobrenaturales están sucediendo en este día final. Solo te suplicamos, como tu manada pequeña, que nos permitas ver un poquito más allá, mi Señor. Que se pueda activar, mi Jesús, esa visión de águila y que podamos vernos identificados en tu santa y bendita palabra, la luz de la hora, la palabra ungida de la hora, cumplimiento profético de esta hora, mi Señor, y que entonces podamos glorificarte, mi Señor, con todo nuestro corazón al saber que usted está en medio de nosotros en este día. Ayúdanos ahora mientras nos acercamos a ti, por tu santa y bendita palabra, declarándonos, mi Señor, por tu santa y bendita palabra, totalmente libres, totalmente sanos, totalmente aptos ahora para recibir tu bendita y santa palabra en lo más profundo de nuestros corazones. Padre, todo espíritu contrario a tu palabra lo arrojamos fuera de este lugar y tomo control de las alturas de todo espíritu y todo pensamiento contrario a tu palabra y lo llevo cautivo, mi Señor, por tu Espíritu Santo, a la obediencia de tu santa y bendita palabra y a la fe del Hijo de Dios. Gracias te doy, mi Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero invitarlos que abramos nuestras Biblias en la escritura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso 16. Estamos hablando de el descenso misterioso del Señor Jesucristo para raptar a la novia, para raptar o arrebatar a la manada pequeña, para cumplir su promesa de rapto, para cumplir su promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo, la cual empezó desde hace mucho y está en medio de nosotros, con el propósito de finalizar esta obra que es raptarnos, la cual, repito, empezó hace mucho tiempo, mi amor hermano, y que Él la continuará y la continuará hasta que la finalice. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, verso 16. Vamos a leer solamente ese verso. Y solamente ese pequeño verso podríamos demorarnos aquí mucho tiempo hablando. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, y trompeta de Dios, descenderá del cielo, un descenso, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Amado Dios, su palabra es preciosa, su palabra es hermosa, mi Señor, pero más dulce es cuando usted nos las revela por su Espíritu Santo, porque entonces hay un estímulo, hay un éxtasis, mi Señor, en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Algo en lo más profundo de nuestro ser, mi Señor, nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Ayúdanos ahora quietamente, mi Señor, para poder escucharla, para poder recibirla y para poder glorificarte en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga una vez más. Estamos hablando de este descenso misterioso. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Bernabé Lucero. Puede ponerse de pie, mi amado hermano. Está aquí entre nosotros. Que Dios te bendiga poderosamente, mi hermanito. Recibe una cordial bienvenida de este humilde pueblo que sin conocerte te amamos. Y a todos nuestros hermanos en Cali y en cada lugarcito donde se reúne y se congrega la manada pequeña, el mismo sentir, unidos en espíritu, en la unidad y en la fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mi amado hermano, no es fácil tomar estas escrituras. Como le decía la vez pasada, se requiere de algo muy importante, que es la percepción profética, para no solamente poder captar la visión, sino poder entender el mensaje profético y que éste a su vez pueda bajar a lo más profundo de nuestros corazones. A manera de resumen de todas las cintas que se han grabado, esta serie de mensajes, quiero, para poder entrar, hablarle de unos puntos a manera de resumen. El primero es que la segunda venida del Señor Jesucristo es en secreto. ¿Cuántos saben eso, mi amor hermano? La segunda venida del Señor Jesucristo es un absoluto secreto y es un misterio. No es algo para el público, solamente para un pueblo especial, llamado la novia del Señor Jesucristo. Luego, no todo el mundo va a conocer de esto, no va a entender siquiera, porque es un misterio revelado a la novia del Señor Jesucristo. Entonces, esta segunda venida del Señor Jesucristo es en secreto y es un descenso misterioso, llevado a cabo mediante 3 fases. La primera fase es lo que acabamos de decir, la que acabamos de leer en la cita, que es una aclamación. Y la aclamación es el mensaje de la hora, llamando, mi amor hermano, a la novia. ¿Sí es así, mi hermano? Voz de arcángel es resurrección y transformación. Y trompeta de Dios es la reunión con todos los resucitados y todos los transformados, que podríamos decir es lo mismo que el poder de traslación. Pero yo les dije la vez pasada que de eso vamos a dejarlo quieto, porque apenas estamos en arcángel, voz de arcángel. Y aquí, así como nos hemos dado cuenta que ha sido extenso, porque no podemos correr con estas cosas, porque es bastante complicado, mi amor hermano, porque está en un lenguaje profético, por eso muchos quizás no pueden comprenderlo. Tenemos que ir poco a poco. Trompeta de Dios para reunir es el poder de traslación. Segundo, que estas 3 fases, de acuerdo a lo que nos enseñó el profeta en el mensaje del rapto, son distintas la una de la otra. Es decir, voz de aclamación es una cosa, voz de arcángel es otra cosa y trompeta de Dios es otra cosa totalmente distinta la una de la otra. Tercero, que quienes están en acción hoy fuera de cualquier denominacionalismo
O sea, el protagonismo hoy, ¿dónde está el protagonismo hoy? En el buen sentido de la palabra. Se está dando mediante las 10 vírgenes. Ahí es donde está la acción hoy. 10 vírgenes. No busquemos más nada, mi amor hermano. 10 vírgenes solamente. Es donde está la acción. Es donde está la concentración, mi amado hermano. Bueno, usted me dirá, pero ¿y por qué solamente? O sea, que las denominaciones y las otras iglesias, porque a veces sufrimos de sentimentalismos. Pero Dios no es un Dios sentimental. Dios es un Dios, mi amado hermano, que sigue adelante con su plan. Por muy duro que nos parezca, no es porque queremos excluir o ser un tipo de clase de personas diferente, sino es porque la palabra lo establece. Entonces, para darle un poquito de escritura, es lo mismo que sucedió, mi amado hermano, cuando el Señor iba a sacar a Israel y lo iba a colocar en Canaán. Si es así, mi hermano, absolutamente parecido o igual, lo mismo, un tipo. Cuando el Señor iba a sacar a su pueblo que estaba donde, en Egipto, lo iba a sacar de la esclavitud y lo iba a llevar a Canaán, a la promesa. Y nosotros conocemos cómo fue que Él lo llevó. Entonces, Él estaba lidiando solamente con un pueblo llamado Israel. Estaba interesado solamente en ese pueblo. Hoy está interesado solamente en la novia. Por eso es que está en acción hoy es, mi hermano, no solamente la novia, las 10 vírgenes. Y a esta altura debemos entender un poquito. Las 10 vírgenes, ¿por qué? Porque las 10 vírgenes fueron llamadas por aclamación y salieron a la voz de aclamación. Fueron llamadas vírgenes. La novia salió, ellas salieron todas. Fueron llamadas porque ahí viene el esposo, salió la voz, ¿verdad? Ahí viene, salgan, y todas se prepararon. Todas las que tenían oído para oír, escucharon y salieron. Pero ahí no terminaba todo, porque la Biblia dice que aquellas que salieron, 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite. Es decir, que solamente con el llamado no es el todo, mi amor hermano. Se continúa hacia adelante. Que quienes están en acción hoy son las 10 vírgenes, 5 con aceite y 5 sin aceite. Lo cual es el Espíritu Santo. Aceite es el Espíritu Santo y lámpara es la palabra. Se requiere de las dos cosas, la palabra juntamente con el Espíritu Santo. De acuerdo a la misma palabra lo establece. Que la revelación del rapto, a manera ¿de qué? De resumen, que la revelación del rapto, ya todos estos puntos los hemos estudiado, que la revelación del rapto vino únicamente, mi amado hermano, en el año 1965, el 4 de diciembre, o la segunda venida de Cristo, que es lo mismo. Por eso cuando nosotros vamos al folleto La segunda venida de Cristo, el profeta habla de la segunda venida de Cristo en forma general, no la explica. Es decir, no nos da la minucia de los detalles, solamente nos dice que va a haber un rapto y que va a haber una segunda venida de Cristo y que es secreta. Al igual cuando predica el repentino rapto de la iglesia, nos habla que va a haber un rapto, pero no nos habla de las minucias, de los detalles. Escasamente nos habla del cómo, pero sí nos habla del qué. El qué es, va a haber un rapto. El cómo queda para más adelante. Entonces, esta revelación de rapto, mi amor hermano, o segunda venida, vino absolutamente en 1965, el 4 de diciembre. Tomado, mi amor hermano, o explicado de la lectura inicial con la que abrimos el servicio en esta noche. El profeta toma esta escritura o este verso y de ahí desarrolla su temática. 5. Que esta manifestación misteriosa o segunda venida de Cristo es el descenso del Señor Jesucristo y es para raptar a la manada pequeña. 6. Que el misterio que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51, 53, donde él dice, he aquí os digo un misterio. ¿Es así, verdad? Y dice, y a la final trompeta, él habla ahí
de resurrección y de transformación. Esa escritura es lo mismo que lo que dice el mismo apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16, la segunda fase, voz de arcángel, que es resurrección y transformación. ¿Por qué se hace la claridad? Porque alguien me preguntaba, hermano, pero ¿por qué dice la Biblia que es la trompeta la que va a traer resurrección y transformación? Y porque dice allá también la Biblia en Tesalonicense que es una voz de arcángel. Entonces produjo una confusión o una confusión por el momento, no se entendía. Entonces se explicó que la trompeta de Dios es la predicación del evangelio en el tiempo que corresponde. Porque trompeta es, ¿qué, mi amor hermano? Es la predicación de la palabra ungida de la hora, mi amor hermano. El toque de trompeta, la revelación de misterio. Y decíamos más, que en el toque de esa trompeta se está expresando al pueblo, mi amor hermano, la revelación del rapto, que es lo que trae fe de rapto. ¿Por qué? Porque que fe de rapto no es algo distinto a la revelación del rapto. Eso lo colocamos como tan difícil. Y que de pronto va a ser una unción o va a ser algo que me va a cambiar o me va a transformar. Nada de eso. La fe de rapto es la revelación del rapto. Es la manera como se va a llevar a cabo el rapto. ¿Y cuándo fue revelado? En el 65. Fe de rapto, revelación de rapto, porque fe es revelación. Es así, hermano. Si él nos habló en muchos mensajes antes del 65. La fe de rapto, que va a venir la fe de rapto. Esto va a ser lo que, cuando venga estos misterios sean revelados, es lo que va a traer la fe de rapto. Pues debe estar trayendo fe de rapto. Debe estar trayendo en nosotros, mi hermano, un palpitar diferente al que teníamos antes. ¿Por qué? Porque se nos está hablando de la claridad de lo que es el rapto. La segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a venir y cómo nos va a raptar, mi amor hermano? Entonces, voz de arcángel y trompeta que habla el apóstol Pablo allá es exactamente lo mismo. Resurrección y transformación. Y es a través de la predicación de la palabra. 7. Que todo esto ocurre, ahora aquí donde entramos y lo dejamos la vez pasada, todo esto ocurre, ¿cuál todo esto? Voz de arcángel, porque estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando del descenso del Señor Jesucristo, pero estamos hablando de ese descenso en su segunda fase, que es voz de arcángel. ¿Usted me entiende, hermano? Estamos hablando del descenso misterioso del Señor Jesucristo, pero en su segunda fase, que es la voz de arcángel. Y que la voz de arcángel es resurrección y transformación. Alabados al nombre del Señor Jesús. Y que todo esto ocurre, ¿qué es todo esto? ¿De qué estamos hablando? Del descenso. ¿Y qué parte del descenso estamos tocando? La segunda fase. ¿Y cuál es la segunda fase? Voz de arcángel. ¿Y qué hace voz de arcángel? Resucita y transforma. Entonces, repito, y que todo esto es resurrección y transformación. Lo cual estoy explicando, estamos enseñando. Y que todo esto ocurre, esa resurrección y esa transformación ocurre en la tercera etapa o el tercer jalón del ministerio dado por Dios para llamar a la novia. ¿Sí me entienden, hermano? Repito, que todo esto, es decir, ahora la voz, la segunda fase, transformación, resurrección, va a ocurrir, mi amado hermano, ¿dónde? En la tercera etapa del ministerio del hermano Branham, porque en él fue que vino el ministerio que dio inicio a la salida de la novia, mi amor hermano. Pero él no lo finaliza, pero vamos en continuidad. Ahorita vamos a leer algo respecto a eso. Entonces repito, que todo esto ocurre en la tercera etapa, y vamos a mirar lo que es la tercera etapa, y entonces si es en la tercera etapa, recuerde que la vez pasada se dijo que el descenso del Señor Jesucristo había iniciado ¿cuándo?
El 28 de febrero de 1963. El 28 de febrero de 1963 ocurrió un evento extraordinario y quedó registrado en muchas revistas que todavía están tratando de buscar la explicación y no lo tienen. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar en términos misteriosos. ¿Me entienden, hermano? Porque Dios no está interesado que eso el mundo lo conozca ni lo sepa, sino solamente un pueblo especial. Cuando la nube apareció, muchos especularon y hablaron, no, esto es esto, esto es aquello, pero solamente la novia sabía qué estaba sucediendo, qué se estaba llevando a cabo, cuál era la revelación de ese misterio, de esa formación, de esa nube donde no se forma nube. Algunos dijeron, es un jet, eso es un avión, pero a esa altura no pasa avión, mi amor hermano. Es una nube, allá no se forman nubes. Y trataron de buscar explicación, pero era la visitación de 7 ángeles trayendo, el propósito era traer la revelación, mi amor hermano, de los sellos, libro que había estado oculto durante muchos años. Le fue dado a Juan en la isla de Patmos, ya así, mi hermano, y 2000 años estuvo oculto y tenía que ser revelado cuando el séptimo ángel empezara a tocar la trompeta. O sea, ¿cuándo empezó el descenso? Cuando él, mi amor hermano, cuando se cumplió, se llevó a cabo Apocalipsis 10:1. Si es así, mi hermano. Apocalipsis 10:1 dice, y vi descender a otro ángel fuerte con el arco iris, y puso un pie en el mar y otro en la tierra y todas estas cosas, ¿verdad? ¿Quién era ese? El ángel del pacto. ¿Quién era ese? Reconocido por sus características, 1. Y 2, reconocido por lo que venía a hacer. Cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Siempre, eso es un principio. Dios no hace algo por hacerlo y ya. Él hace algo y detrás de eso hay un propósito, hay un objetivo. Si ese ángel, dice la escritura, que bajó y la manera como bajó, era para cumplir algo, mi amor hermano. Ahora, la escritura dice que él venía con un libro abierto, no cerrado, no sellado, sino abierto. Juan vio, mi amor hermano, en Apocalipsis 10, Juan vio, él observó aquello. Si es así, ¿verdad? En Apocalipsis 6, mi amor hermano, se desatan los sellos. En Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, el libro está en las manos de Dios. ¿Y cómo está? Cerrado y sellado con 7 sellos. En Apocalipsis 6 aparece el león que dijo el anciano, y Juan estaba buscando el león y lo que encontró fue un cordero. Y vio que el cordero abrió y desató los 7 sellos. Entonces, ya dejan de estar abiertos, sellados, ahora están abiertos. Pero están en forma simbólica. Y en Apocalipsis 10, él baja porque pretende traer la revelación de esos 7 sellos. Y cuando Juan está viendo eso en su momento, en su contexto, está viendo aquello, el ángel dice que cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Y yo la iba a escribir. ¿Qué era? La revelación de algo. Yo lo iba a escribir. Si lo iba a escribir era porque lo entendió. Porque supo que era lo que estaban diciendo esos 7 truenos que sonaron, mi amor hermano. En ese contexto lo iba a escribir, pero una voz le dijo, no lo escribas, séllalo. Si así, hermano, séllalo, déjalo ahí, no lo escribas. Y entonces continúa la escritura y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, cuando empieza a predicar, será revelado. Si así, hermano. Se quedó sellado, nadie lo supo, 2000 años nadie lo sabía. 28 de febrero 1963 se cumple la escritura, viene el ángel, mi amor hermano, vienen 7 ángeles, lo visitan, lo suben al hermano Branham. Primero fue una visión y después se llevó a cabo. Y lo suben y después cada día se le aparecía un ángel y le entregaba ¿qué? El misterio revelado de un sello. Se cumplió Apocalipsis 1, se cumplió, dice. Y entonces levantó las manos, Apocalipsis 10, que el tiempo no sería más. Ojo con eso, porque a veces decimos,
yo digo, uno tiene que leer, yo hablaba con mi esposa hoy, y uno no puede coger la escritura así solamente y leerla como un paquito o como una novela. Tenemos que tener la minucia son los detalles, las cosas pequeñas que a veces se nos pasa por alto. Las cosas que están entre líneas. Pero fíjese, porque ahí hay mucha confusión y tropezadero en esa escritura. Porque él dice, y el ángel levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Entonces sigue diciendo, sino que en los días. Entonces le pregunto, ¿el tiempo de qué? Muchos han creído que es el tiempo de la redención. No es tiempo de redención. Tiene que ser el tiempo de algo. ¿El tiempo de qué? De acuerdo al contexto, lo que está sucediendo, lo que sucede y lo que la voz le dice a Juan, no lo escriba, déjalo para después. ¿El tiempo de qué? De la revelación de los misterios, de ese misterio en particular. ¿Usted me está entendiendo? Eso es lo que trata. Sino que en los días de la voz, y levantó su mano y juró, porque el tiempo continúa. Los sellos fueron abiertos y el tiempo ha continuado. El tiempo de las 12 horas, el tiempo de los minutos, el tiempo de las horas y todas estas cosas. Pero ahí está hablando de un tiempo en particular. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo de mantener eso en secreto. El misterio. El misterio iba a durar hasta que el séptimo mensajero apareciera y fuera comisionado por Dios para hablarlo. En ese momento se cumplió la escritura, se cumplió. Porque lo que estaba oculto, lo que se le dijo a Juan, séllalo, ahora está siendo revelado. Ojalá que lo esté entendiendo, hermano. Entonces esa escritura se cumplió. Y se cumplió, y fíjese todos los detalles. Porque es en Apocalipsis 10, muchos están esperando Apocalipsis 10 que se cumple, eso se cumplió hace rato. Pero están esperando, ya se cumplió. Yo hablaba con el hermano Gerardo de este tema. Y por eso es a veces complicado verlo así directamente o enseguida. Entonces, hablando durante mucho tiempo y hablando de este descenso, yo le decía, mira, es como tú estás en Bogotá. Y tú dices, voy para donde el hermano Robinson. Tú estás en Bogotá. Y dices, voy para donde el hermano Robinson. Tu venida aquí se lleva a cabo en varias etapas. Tú no vienes enseguida. Tú sales de Bogotá, de donde vives, y llegas, si coges un avión, al aeropuerto de Cartagena. Estás donde yo vivo, en la ciudad que yo vivo, pero no estás conmigo. Y después tú llegas al barrio donde yo vivo, pero todavía no estás encontrado conmigo. Hasta que llegas a mi casa y nos abrazamos, ahora sí estás conmigo. De la misma manera, mi amor hermano, es este descenso misterioso llevado a cabo en 3 fases. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor ya descendió, ya inició su descenso. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 10:1. Vi descender. Y cuando Él descendió, se abrieron y se predicaron los sellos. ¿Es así o no es así, hermano? Se revelaron. Entonces ese inicio, ese descenso inició. Con fecha lo sabemos. Ahora, si sabemos con fecha el inicio del descenso del Señor Jesucristo para raptar, tenemos que conocer con fecha o con eventos la voz de arcángel. Y conocemos por características o por eventos. ¿Cuál es? Que esta voz de arcángel inicia cuando inicia la tercera etapa del profeta. ¿Por qué? Vamos a seguir diciendo, esto a manera de resumen. Estas cosas las hemos estudiado. Todo esto ocurre en la tercera etapa o tercer jalón del ministerio del hermano Branham. Ahorita vamos a la escritura. Él dice que la tercera etapa, a manera de resumen, es la apertura de la palabra e inició el 28 de febrero de 1963, lo cual es el cumplimiento de Apocalipsis 10. Cuando el Señor Jesucristo desciende con el libro abierto, el cual fue aperturado en Apocalipsis 6 y escrito por Juan en lenguaje simbólico, lenguaje de iglesia, lenguaje eclesiástico, que nadie podía descifrar. Y duraron así todo este tiempo hasta el cumplimiento de Apocalipsis 17. Y cuando Juan escucha el misterio,
o la revelación de la simbología trata de escribir lo que los truenos han declarado, pero la voz le dice, no lo escriba, no escriba lo que los 7 truenos han dicho, y los truenos sonaron, y el único que tenía la revelación es Juan el apóstol, y por supuesto, quien estaba declarando el misterio, ¿quién era? El Señor Jesucristo, porque fue el que lo tenía abierto el libro. Por eso cuando el Señor desciende, lo hace para declarar el significado de esos 7 sellos, los que Juan iba a escribir y la voz no se lo permitió. Cuando aparecen los 7 ángeles hay un estruendo o una explosión. El profeta dice que fue el sonido de un trueno, tanto en la visión como en la realidad. Es así, ¿verdad? La explosión que el profeta escuchó cuando fue subido por los ángeles, él escuchó una explosión y él mandó a los hermanos que se escondieran. Pues fue una explosión, dice que hasta las copas de los árboles la afectó. ¿Es así, verdad? Ok. Esta tercera etapa, profeta, se relaciona, ahora presta atención que esto es lo que vamos a platicar hoy. Esta tercera etapa en el profeta se relaciona con su adopción cuando recibe la espada y la voz que le dice, esta es tu tercera etapa, lo cual es el inicio de esta tercera etapa en su ministerio, pero que ella llegaría a su plenitud mediante la novia. ¿Está claro, verdad? Él la inicia, pero no la finaliza. Vamos a ver qué dice el profeta más adelante, porque lo que nos interesa es saber lo que dice el profeta. Él la inicia, pero no la finaliza. Y él ya sabe esto. Él la inicia, pero no la finaliza. El séptimo sello, la tercera etapa y la adopción se relacionan. Esto es lo que vamos a hablar hoy, o vamos a empezar a entrar en eso. El séptimo sello, la tercera etapa y la adopción se relacionan. La voz de arcángel inicia, lo repetimos nuevamente, en la tercera etapa. Entonces tendríamos que mirar en qué tiempo estamos nosotros. ¿Sí así, mi hermano? ¿En qué tiempo estamos en este momento? Para saber entonces, mi amor, ya sabemos que esa voz de arcángel tiene que darse es en la tercera etapa, en el desarrollo de la tercera etapa. Ahora, ¿por qué en el desarrollo de la tercera etapa? Porque en la tercera etapa, mi amor, ¿qué es la tercera etapa? Está compuesta por tres, llamémoslos 3 aspectos. Ahí se dan 3 cosas en la tercera etapa. Lo primero es la apertura de la palabra. Lo segundo es la palabra hablada a existencia. Y lo tercero es la palabra, mi amor hermano, predicada a quienes ya no van a recibir salvación. ¿Usted me entendió, mi hermano? 3 cosas, o vamos a incluir una cuarta. Lo primero es la apertura de la palabra y traer la palabra a existencia, es la apertura de la palabra. O sea, la apertura de la palabra y traerla por medio de la palabra hablada a existencia es lo mismo. Apertura y hablar la palabra a existencia. ¿Sí es así, mi hermano? Cosas que se identificó al final del ministerio del hermano Branham. Dice, ya esto está identificado entre nosotros. Es decir, saber qué era la tercera etapa, que era la palabra hablada, trayendo cosas a existencia. ¿Me entienden, hermano? El trabajo de ardillas, el paro, ¿qué? ¿El qué? El huracán, la ventisca, la detuvo, el pececito le dio la vida, a Hattie Bray, mi amor hermano, le dio a sus 2 hijos, en fin, ¿qué era? La palabra hablada. A través de esa palabra, el tumor o la enfermedad que padecía su esposa, su segunda esposa, por medio de la palabra hablada, en una distancia lejos, ni siquiera puso la mano, solamente dijo, Señor, antes, ahora todo lo que tú digas, antes que el médico ponga cuchilla, que eso desaparezca, ese tumor desaparezca. Y fue dicho de acuerdo a su palabra. ¿Es así, mi hermano? Entonces, mi amor hermano, la apertura de la palabra y traer la palabra a existencia. Lo otro es que se predicará para testimonio. Y explicamos por qué para testimonio. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando se apertura la tercera etapa, son cosas misteriosas. Cuando se ingresa, se inicia esa tercera etapa, ahora la predicación es como testimonio. ¿A quiénes? A los que ya habían escuchado, pero ¿qué hicieron con el mensaje?
Algunos lo escucharon, pero no lo vivieron. No lo tuvieron en poca cosa. O algunas cosas aceptaban, otras no. ¿Usted me entiende, hermano? Y otros lo aceptaron en su plenitud, en su totalidad. Pues ellos avanzan. Cuando se inicia la tercera etapa, así como se llega a la tercera etapa, de la manera como se entra a la tercera etapa, así se continúa. ¿Usted me entiende, hermano? Si se entró a esa tercera etapa con incredulidad, dentro de la tercera etapa, viendo lo que va a suceder, no te va a transformar ni va a cambiar al que entró con incredulidad. Él finaliza de la manera como entró, mi amor hermano. Y el que entró, mi amor hermano, de la manera correcta, llegará hasta su fin, de la manera correcta. Pero ¿y entonces qué hacemos con los nuevos que vienen? Me preguntaba un hermano. Y con los nuevos, nosotros no vivimos en ese tiempo del ministerio, del inicio. Pero cuando nosotros entramos, de la manera como entramos, así continuamos. ¿Cómo nos los predicaron? De la manera como nos presentaron el mensaje de la hora. Si lo recibimos de la manera correcta, vamos a continuar de la manera correcta. Si lo recibimos de la manera incorrecta, vamos a fallar el blanco. Por eso, 10 vírgenes, 5 tenían aceite, 5 no tenían aceite. Pero tenían la palabra. ¿Cuál palabra? ¿La Biblia? No, la palabra revelada. La palabra de la hora. Porque el profeta cuando los llamó fue a la palabra revelada. ¿Me entiende? Por eso las 10 vírgenes son del mensaje. Son conocedoras, son del mensaje, mi amor hermano. Son vírgenes, mi amor hermano. Ya en la denominación no hay virginidad. Lo que nos hace virgen es la palabra, como dijo el apóstol Pablo. O celo con celo santo. ¿Sí, así, mi hermano? Es lo que nos hace puros, vírgenes. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, como testimonio se predicará. Y la apertura de la palabra, traer la palabra a existencia, se predica como testimonio. Y la tercera, una característica muy diciente para nosotros hoy, se nos predicó el domingo. Algo como una señal para saber cuándo entrará en plenitud esa tercera etapa, que hoy estamos expectantes. ¿Cuándo? Cuando inicie la apertura de Jacob. La gran persecución, no tribulación, pero la persecución que va a pasar o que vamos a pasar la novia que estamos en vida. Ahora lo vamos a leer. De 3 cosas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice el profeta, mi amado hermano, en el 7º sello. ¿Usted recuerda cuando el profeta en el 62, cuando predicó, Señor, es este el tiempo del fin? Y él predica esto a causa de la visión que él tiene de los ángeles que se le aparecen, de la visión que él ve los 7 ángeles. Sea así, mi hermano, y la explosión. Y cuando él ve esto, él está con su hijo Joseph Branham, que está pequeñito, y él pensaba, o él interpretó, que era el fin de su ministerio, que era la muerte de él. Y él venía con eso, pensando cómo iba a finalizar, que iba a morir, que el Señor se lo iba a llevar. Fue lo primero que él interpretó, pensó que podría ser. Pero el Señor le dijo que no era así, al tiempo. Dijo, pero no puede ser así, ahí estaba mi hijo, o sea que mi hijo, ¿será el fin de mi hijo? No, total, el Señor le mostró que no era lo que él pensaba que era, pero sí era algo glorioso. Vamos a ver qué dice él ahí. Con esa preocupación, hermano Alcide, él estaba inquieto. Entonces él dijo, más vale que yo me vaya al monte Sabino, entre las montañas, y me pierda, y que nunca me encuentren. Porque pensaba que iba a morir, que la explosión que le escuchó en esa visión era su muerte. Entonces, con ese pensamiento, él dice en el verso 285 de los sellos, el 7º sello, y tenía las manos extendidas. Él se puso a orar en el monte, en el cañón Sabino, allá con unas manos extendidas, y de repente algo me cayó en la mano. Yo no sé, no puedo decir. Me dormí, yo no sé. Estaba como en un trance, yo no sé. Fue una visión, no les puedo decir. Lo único que puedo decir es que yo, igual como eran esos ángeles, por el nombre del Señor Jesús, o sea que era algo real.
Y esto cayó en mi mano, y miré, y era una espada, y tenía el puño muy bello, y la guarnición era de oro, y la hoja misma era como de cromo, como plata, solo que era muy brillante, y tenía un filo tan preciso. ¡Qué cosa! Y pensé, eso es muy hermoso. Me quedaba perfectamente en la mano. Como a nosotros nos tiene que quedar también, mi amor hermano, perfectamente. Alabados al nombre del Señor Jesús. Me quedaba perfectamente en la mano. Pensé, eso es algo muy hermoso. Pero dije, oye, yo siempre he tenido un temor de estas cosas. Una espada. Pensé, ¿qué haré con esto? En ese momento una voz tronó por todo ese lugar e hizo rodar las piedras. Dijo, esta es la espada del rey, no de un rey, nosotros lo hemos visto. Entonces recapacité, la espada del rey. Ahora, si hubiera dicho una espada de un rey, pero dijo la espada del rey, y hay un solo rey, el rey es Dios, y tiene una espada, y esa es su palabra, por la cual yo he vivido. Así es que Dios me ayude, parado aquí frente a su santo escritorio, el púlpito, con su santa palabra abierta aquí. Esa es la palabra. Amén. ¿Qué estaba recibiendo él ahí? La palabra. Porque dentro de unos días iba a hacer la apertura de la palabra, la revelación en su plenitud de la palabra. Pero fíjese, Dios no le confía su palabra a cualquiera. Dios, para confiarnos su palabra, tenemos que pasar por un proceso espiritual primero. Por eso tenemos que, mi amado hermano, llegar a esa estatura de un varón perfecto. Recibir la adopción, mi amado hermano. Por eso le decía, está relacionada el inicio de esa tercera etapa con su adopción, la del profeta. ¿Usted me está entendiendo, mi hermano? Entonces, ¿qué está recibiendo él? ¿Qué es la adopción en sí? ¿Qué es la adopción en sí? La adopción no es recibir el Espíritu Santo. Eso no lo dice el profeta. El profeta no dice que adopción es recibir el Espíritu Santo. No. Él no dice eso, mi amor. Él dice adopción, mi amor hermano, es colocación en autoridad de un hijo, no de un bastardo, la de un hijo. De primero se es hijo, se viene, mi amor hermano, a ser hijo por medio del Espíritu Santo. Se manifiesta el que somos hijos por medio del nuevo nacimiento, del Espíritu Santo. Y cuando somos hijos, ahora empezamos el proceso para ser colocados en autoridad. El Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma cuando llegó al Jordán y Juan lo vio. Pero en la transfiguración, él no vino un Espíritu Santo y lo ungió. Pero una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Una colocación, mi amor hermano. Es así, una colocación de autoridad. Por eso el apóstol Pablo dice, mientras el Hijo es niño, es un nuevo nacimiento, recibió el Espíritu Santo, el genuino y el correcto, en nada difiere del ¿qué, mi amor hermano? Del esclavo. ¿Por qué? Porque es niño. Un niño le puede heredar, pero tiene que crecer, llegar a la etapa adulta, madurar, para poder ser colocado en autoridad, para que Dios pueda confiar su palabra, porque Dios no va a confiar su palabra en alguien que le va a echar por tierra. ¿Me entienden, hermano? Alabado el nombre del Señor Jesús. Entonces, este es un caso especial en el profeta, a veces nos confundimos. Lo que pasa es que él tuvo un ministerio de sanidad, que tenía que iniciar con sanidad, y a veces creemos que como él tenía el ministerio o los dones de sanidad, las señales de sanidad, ya desde el principio, mi hermano, había sido adoptado o ya estaba en un nivel. No, él estaba en un nivel como todos nosotros. La diferencia, el ministerio, con unas señales. Es así o no es así, pero él estaba en el proceso espiritual. Porque si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, tampoco nos va a escatimar a nosotros. Todos tenemos que pasar por un proceso espiritual para llegar a la adopción. Dios adopta a sus hijos. Entonces,
Oh, dice, me quedaba perfectamente en la mano. Oh, qué día en que estamos viviendo, dice él. Oh, qué día en que estamos viviendo. Qué grande cosa. Ahora pueden ver el misterio y el secreto. La tercera de lo finaliza. Hay unos punticos así como usted sabe que el escritor siempre coloca. Pone unos punticos suspensivos porque no finaliza. Dice la tercera y parece que colocaron un freno. Se queda quieto. Recuerde. Ahora lo vamos a ver. No lo voy a decir mejor, vamos a que lo diga el profeta. La segunda venida del Señor Jesucristo, ¿cómo es? La segunda. Secreta. Es un misterio. El profeta no podía decir absolutamente nada, así como que a la luz pública. Todo tenía que quedar misterio. Porque los misterios son revelados ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Estando allí parado cuando esto se fue, algo me vino y dijo, no temas. Ahora yo no oí ninguna voz, pero era algo como por dentro que me habló. Algo que me habló por dentro, el Espíritu Santo, hermano. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la palabra sola no va a ser rapto? Porque podemos tener la palabra, pero la palabra no nos resucita. ¿Quién nos resucita? Lo dijo el apóstol Pablo. El Espíritu. Y si, ¿cómo que dice la palabra? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesucristo mora es vivir, está en vosotros, el mismo Señor levantará de los muertos estos cuerpos mortales. ¿Pero qué? El Espíritu que mora. Ahorita vamos a llegar allá también. Entonces él dice, podemos tener la palabra, pero nos hace falta el Espíritu para que nos vivifique. Entonces dice, estando allí parado, cuando esto se fue, algo me vino y me dijo, no temas. Ahora, yo no oí ninguna voz, pero era algo como por dentro que me habló. Tengo que decirles la verdad, así como sucedió. Algo vino y dijo, no temas. Esto es el tercer jalón. ¿Es así o no es así? Tengo que decirles la verdad. Pero él estaba hablándole a la novia y a la iglesia. La iglesia no podía entender estas cosas y la iglesia hoy está enredada. Pero la novia está glorificando a Dios porque le ha sido revelado el misterio. Tenía que ser revelado a la novia. El secreto tenía que salir a luz, pero de la novia nada más. Por eso él entendió el regaño que le dio el ángel. Ahorita vamos a llegar allá. Esto es el tercer jalón. Tercer jalón. Ustedes recuerdan eso. Él dijo, has tenido tantos imitadores por esto, que lo has tratado de explicar, pero dijo, ni lo intentes con esto. Por eso en el séptimo sello nosotros vemos que él trata, porque oiga, qué cosa tremenda, hermano. Ellos no vayan a decir nada, y él a veces le da como que ganas de decirlo, pero me siento restringido. Más vale que me quede quieto. Algo en mí dice, quédate callado, no sigas. En el sello está como a punto de decir, y de repente ve aquí, ve una luz, no sigas. Mejor que me quede quieto. Porque no podía revelarlo. Él no podía decirlo al público, porque se lo está diciendo al público y hay muchos, pero esto solamente sería para la novia. Y el Señor es quien se lo revela a la novia. Y está en el mensaje entre líneas. Ustedes recuerdan eso. Él dijo, le has tenido tantos imitadores por esto que lo has tratado de explicar, pero dijo, ni lo intentes con esto. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos recuerdan esa visión? Pues está en todas partes, está grabado y está en todas partes. Eso ya hace como 7 años, hace como 7 años. Dijo, no trates de explicar esto. Dijo, esto es el tercer jalón, pero te encontraré allá adentro. ¿Correcto? Se está refiriendo a la visión. Dijo, no intentes. Pero él trataba, mi amor hermano. Yo me encontraba, ahora se va a referir a la visión. Yo me encontraba con un zapatito, de niño en la mano cuando él me habló. Eso está, velo adentro, predicado en el 56 y en otros mensajes más. Entonces dice, cuando él me habló, dijo, ahora haz tu primer jalón y cuando lo hagas, los peces seguirán la carnada. Dijo, luego vigila bien el segundo jalón. Dijo,
porque solo serán peces pequeños. Él dijo, luego el tercer jalón lo captará. Y todos aquellos ministros me rodearon diciendo, hermano Branham, nosotros sabemos que usted lo puede lograr. Aleluya, hermano Branham. Allí es donde siempre me enredo, tratando de explicarle cosas. ¿A quiénes, mi hermano? A los bebecitos pentecostales. Si son pentecostales es porque tienen una experiencia genuina, pero son ¿qué? Bebés. Por esto este mensaje un niño no lo puede entender. ¿Usted me entiende, hermano? ¿Qué es? Él dice, allí es donde siempre me enredo con un grupo de predicadores. Ven, yo amo a la gente. Quieren que uno les explique todo esto, aquello, ¿ven? Y yo dije, pues, yo no sé. Dije, yo entiendo cómo pescar. Ahora, lo primero que uno hace, así es como se hace, uno ve los peces alrededor y hay que jalar duro a la carnada, pues esa es exactamente la táctica de pescar. Entonces dije, jalé duro a la carnada. Ahora vean, cuando jalé la carnada la primera vez, los peces la siguen, pero eran muy pequeños. Y así era como los que ellos estaban pescando. Así que entonces dije, luego uno se prepara. Y en eso jalé duro y cayó en la ribera. Y yo tenía un pez, pero parecía la piel del pez adornando la carnada. Era tan pequeño. Y entonces yo estaba parado allí y algo me dijo, te dije que no hicieras eso. Porque a raíz de él está diciendo estas cosas, todo el mundo empezó a imitar. Así es, mi amor, hermano. Comencé a llorar, tenía toda la línea enredada, la pita esa de pescar, por todos lados, de esta manera. Y estaba parado allí llorando con la cabeza inclinada, de esta manera. Dije, Dios, perdóname, yo soy una persona estúpida, Señor. No, perdóname. Y tenía esta cuerda. Y en eso lo que tenía en la mano era el zapatito de un niño, como así de largo, y tenía ese cordón, como el grueso de mi dedo, como de 13 milímetros, y el agujero en el zapatito era como el tamaño más pequeño que 2 milímetros quizás en el agujero. Y yo estaba tratando de acordonar el zapato con ese grande cordón de 25 milímetros. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Cuando usted tiene un huequito de ese pequeño y tiene un canto de cabulla, y usted está haciendo, ¿qué está haciendo usted ahí? Forzando, presionando. Estas cosas no son de presión, mi amor hermano. Esto no es de fuerza, esto es de revelación. Esto lo hace el que lo tiene que recibir, el que no lo va a recibir. Así de sencillo, mi amor hermano. Pero a veces tratamos de presionar y de presionar. No es así de esa manera. Lo verán quienes tendrán que verlo. Lo seguirán quienes tendrán que seguirlo. Y estaba tratando de acordonar el zapato de ese cordón de 2 milímetros. Vino una voz que dijo, no puedes enseñarles cosas sobrenaturales a bebés pentecostales, déjalos. En ese momento él me alzó y me elevó y me coloqué en un lugar muy alto donde se estaba celebrando una reunión, parecía ser una carpa o una especie de catedral. Y yo miré y había algo como una cajita, un lugar pequeño hacia un lado, y vi que esa luz estaba conversando con alguien más arriba de mí. La luz que ustedes pueden observar en la fotografía se fue girando de donde yo estaba de esa manera y se fue a posar sobre esa carpa y dijo, allí te encontraré. Y dijo, esto será en la visión del 56, cuando esto suceda, esto será el tercer jalón y no se lo dirás a nadie. ¿Entendió? El profeta en un cuartito recibe ¿qué? En marzo, en su cuarto, mi amor hermano, del tabernáculo, en su oficina, lo visitaba cada día un ángel para revelarle ¿qué? La palabra. Recuerde que en el cañón Sabino, cuando él tiene la mano levantada, recibe la espada, que es la palabra, la apertura de la palabra, y le dice el ángel, esta es la tercera etapa, y te encontraré allá adentro. ¿Allá adentro de qué? Él estaba en su cuartico, y en ese cuartico recibía la revelación de la palabra, e iba, era una reunión. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Para mí esa es la visión de la carpa, para mí ese fue el cumplimiento de la carpa. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, esta es la tercera etapa, te encontraré allá. En el 56 le dice, cuando veas estas cosas, la luz que estaba en él se posó allá en el lugar y te encontraré allá. ¿Sí así, hermano? Y en el 56, cuando él ve, te encontraré allá.
Y será tu tercera, dice en el 50, será la tercera etapa. O el tercer jalón. Ahora, cuando se lleva a cabo y él recibe la espada, dice, esta es la tercera etapa. ¿Y qué hace después? Predica los sellos. ¿Y dónde lo predicó? Al tabernáculo. Una iglesia, una reunión, mi amor hermano. Amén. Entonces él dice, esto será el tercer jalón. Y no se lo dirás a nadie. No se lo podía decir. No lo podía decir. Es que este es el tercer jalón. Miren, él estaba tratando lo posible de estarse quieto. Era difícil, pero estaba tratando. Eso es como cuando alguien no puede mantener un secreto y está que la lengua le pica y está dando vueltas. ¿Y será que se lo digo? ¿Será que digo esto? Y está con una cosa. Mejor es que vaya y llore, porque se lo puede decir a alguien. Y allá en el Cañón Sabino, él dijo, este es el tercer jalón. Estoy leyendo del séptimo sello. Él relata de la visión del 56, relata lo que pasó el 28 de allá cuando en el Cañón Sabino, y ahora está hablando de este sello aquí mismo en este séptimo sello, y dice que el ángel le dijo, la voz le dijo, y allá en el Cañón Sabino, él dijo, este es el tercer jalón, el inicio de ese tercer jalón. ¿Usted me entiende, mi hermano? Y hay tres grandes cosas que lo acompañan, y una se me desenvolvió hoy o ayer, la otra se desenvolvió hoy. Fíjese, está con la cosa, mi amor hermano, hoy, y queda una cosa que no pude interpretar, una que no pude interpretar, porque está en un lenguaje desconocido, pero estuve allí parado y lo miré directamente. Y esto que viene es el tercer jalón y el Espíritu Santo de Dios. ¡Oh, qué cosa! Por eso fue que el cielo estuvo en silencio. Relaciona la tercera etapa con el séptimo sello. Él dijo, el séptimo sello es la venida del Señor Jesucristo. No la tercera, porque la tercera ¿para qué? Yo no estoy esperando la tercera, yo vengo en la tercera. Como nosotros debemos vernos ahí, venimos en la tercera. Pero nosotros estamos esperando la tercera. Estamos expectantes por la segunda, que es secreta. Ahora empezó el descenso. Por eso es la tercera etapa. Ahora, dice él en Almas Encarceladas hoy, téngame un poquito de paciencia. Ahora, esta mañana, para entrar directamente al servicio, algo tocó mi corazón. Esto fue predicado en noviembre, día 10 del 63. Almas Encarceladas hoy. Para entrar directamente al servicio, algo tocó mi corazón hace como un mes. Y pudiera ser, miren, yo pienso que ¿están grabando esto o están grabando esto? Sí, muy bien. Para saber si la cinta va a salir a otros. Yo no puedo decir que lo que voy a hablar en esta mañana, yo no puedo decir que es, yo sé que está correcto. Ven, la parte que es, el mensaje está correcta, pero la cosa que yo quiero hacer, tengo pregunta en mi mente, se mira tan real y sin embargo, desde que llegué y desde que yo me fue revelado, yo he estado tan temeroso. O sea, la revelación era correcta, lo que no sabía era el tiempo. ¿Usted me entiende? Si era el tiempo, porque está hablando de la tercera etapa, va a hablar de la tercera etapa y lo que viene en esa tercera etapa. Yo he estado tan nervioso. Noten, dicen el 305 de ese mismo mensaje, el primer jalón y el segundo jalón pasaron del uno al otro. Yo predije, ustedes recuerdan, cuando comencé acerca del primero, y dije, vendrá un tiempo cuando hasta los secretos de los corazones serán conocidos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? Pues todos se acuerdan de eso, por ahí en mis reuniones. Y una noche entré allá en la ciudad de Regina, en Canadá, y subí a la plataforma. Allí estaba el hermano Baxter frente a varios miles de personas, y un hombre pasó a la plataforma, y de repente allí estaba, ¿qué estaba? El segundo jalón. Y desde entonces ha sido igual. Era el segundo discernimiento, la profecía y la enseñanza. Y si en el primer y el segundo jalón quedan libres de duda, ¿habrá alguna duda en sus mentes en cuanto al primer o segundo jalón? Aconteció así como él dijo, la congregación dice amén. Entonces, ¿por qué dudar del tercero? ¿Por qué habrían de dudarlo? Los primeros dos fueron identificados por la Escritura. Les comprobé esta mañana que el tercero también es identificado por la Escritura. Marcos capítulo 11, lo leen en su casa. ¿Saben cuál es Marcos capítulo 11? Si le dijeres a aquella montaña, ruédate y no dudares, si no creyeses, lo que dijese se cumplirá. Fíjense en el mundo y vean en dónde se encuentran. Fíjense cómo han rechazado la verdad. Ahora, porque esto es muy diciente aquí. Dice en el 311, fíjense en el mundo
y vean en dónde se encuentra. Fíjense cómo han rechazado la verdad y cómo ha sido adecuadamente identificado la parte de la profecía. Ahora, ¿dónde estamos? Oh Dios, ten misericordia. Eso me hace sangrar por dentro del corazón. ¿Qué de esto? ¿A dónde estamos? Noten, en el mismo día, cuando este mensajero, no cuando el primero comience, sino cuando empiece a declarar su mensaje. Ven, el primer jalón, sanidad. El segundo jalón, profetizando. El tercer jalón, la apertura de la palabra. Los misterios revelados. Nada, no hay un orden más alto para revelar la palabra, sino por profetas. Pero la única manera que el profeta puede ser vindicado es por medio de la palabra, la Biblia. Ahí hay otro problema con muchos creyentes que dicen, han cogido la Biblia y han colocado a un segundo plano. Oye, si no conocen la Biblia, ¿cómo van a vindicar la profecía? ¿Me entienden, mi hermano? Es por medio de la palabra. Y recuerden, el tercer jalón fue la apertura de esos 7 sellos para revelar la verdad oculta que ha sido sellada en la palabra. ¿Lo ven ustedes? La congregación dice amén. Entonces, hermano, no nos queda duda de esto. Si es así, mi hermano. Entonces, voy a leer esta escritura y mira, ya se me cogió el... Pero esta escritura, permítanme leerla. Y continuamos en la próxima. Mirando a Jesús. Hay varios mirando a Jesús. El último lo predicó en el 64. Pero en el 63, diciembre 29, a unos pocos días del año 64, él predicó mirando ¿a quién? A Jesús. Y él dice: así que ahora voy a decirles algo que no he dicho desde un principio. Está con la cosa del profeta, pero eso tenía que quedar ahí, mi amor, hermano. Porque nosotros tenemos que arrancar de algo. Y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo, por lo menos muchos años. Mirando a Jesús fue predicado en 63, en diciembre. Hemos esperado por tanto tiempo, por lo menos muchos años, 4 o 5 años o tal vez más, dice él, el tercer jalón ahora ha sido vindicado y estoy seguro que todos ustedes saben qué es. ¿Cómo les parece, hermano? Él está hablando a la iglesia. Esto es para la noche, hermano, pero ahí hay muchas cosas entre líneas y en la minucia. Entonces, él aquí dice, hay cosas que no les he dicho desde el principio, las va a decir. Dice, pero estoy seguro que todos ustedes saben qué es. Ahora, recuerden, nunca habrá una imitación de eso. Eso no lo imita el diablo. La palabra en su plenitud no la imita el diablo. Y traer cosas de existencia menos. No habrá imitación de eso. Porque no puede haber, ¿ven? No puede haber. Ya está en existencia, ya está en acción. Y yo se me advirtió de esto, que pronto, ahora, en este mismo tiempo, acaba de suceder, para poder identificar su presencia entre ustedes. ¿La presencia de quién? Del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, trompeta de Dios, su presencia, la de él, no la del profeta, la de él, ¿la de quién? La del Señor Jesucristo. ¿Quién ejecuta estas 3 cosas? El Señor Jesucristo. 1, aclamación; 2, arcángel; y 3, trompeta. Ahora recuerden, nunca habrá una imitación de esto. Ya voy a finalizar acá. Ya está en acción y se me advirtió de esto, que pronto ahora en este mismo tiempo acaba de suceder, para poder identificar su presencia entre ustedes, ¿ven? Pero no será usado. ¿De qué está hablando el profeta ahí? La tercera etapa del tercer jalón. Dice, pero no será usado en gran manera hasta que este concilio comience a apretar. ¿Recuerdan lo que estaba predicando el hermano Rubén el domingo y va a continuar Pero no ya ha sido identificada. Estoy seguro que ustedes saben qué es hablar la palabra existencia, la apertura de la palabra.
pero no va a ser usado en gran manera hasta que ese concilio comience a apretar, empiece la apretura. Entonces ahí se va a ver, mi amado hermano, lo que tiene que manifestarse. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero no será usado en gran manera, hablando de esos días, hasta que este concilio comience a apretar. Y cuando lo haga, comience a apretar, cuando eso suceda, los pentecostales y demás casi pueden imitar todo lo que pudieran hacer. Pero cuando llegue ese tiempo, cuando venga la apretura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente ser manifestado en la plenitud de su poder. Ven, 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 dice él. Hay como 5 ahí, ven, ven, que está emocionado, mi amor, hermano profeta. ¿Y quién no se emociona con estas cosas? Ahora, yo debo continuar en el evangelismo. Recuerda que dijo, quédate quieto. Tú no puedes decir nada. Tu etapa llegó hasta el fin. Tú tienes que quedarte quieto. Él dice, ahora, yo puedo continuar en el evangelismo. Así como fui comisionado al principio, debo seguir adelante. Por lo tanto, ustedes han tenido la palabra y ustedes saben qué deben esperar. La novia. Ustedes saben qué deben de esperar y cómo mantenerse firmes. Yo debo continuar en el evangelismo y, amigos míos, quédense quietos y simplemente sigan adelante, pues la hora está aproximándose rápidamente. ¿Ven? Cuando algo va a ser hecho. Ahora, ustedes podrían ver algunas cositas raras acontecerme. Y él aclara inmediatamente, nada pecaminoso, no me refiero a eso, pero quiero decir que es algo raro para la tendencia normal. Y yo añado, de un ministerio. Fíjense lo que en el ministerio de él humanamente, él dice, para la tendencia normal, porque a donde he llegado ahora en el ministerio, me estoy deteniendo aquí, observando ese sitio y esperando el tiempo para usarlo, pero va a ser usado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y todos saben eso, pues tan cierto como el primero fue identificado, asimismo el segundo ha sido identificado. Y si ustedes piensan con cuidado, ustedes que son espirituales, como dice la Biblia, esto es para aquel que tenga sabiduría. El tercero está debidamente identificado. Hermano, yo digo, ¿qué más interpretaciones necesita estas cosas? Bien, sabemos dónde está. Así que el tercer jalón está aquí. En su inicio, dice el profeta. El tercer jalón está aquí. Ustedes son espirituales. Ustedes saben qué es esto. Alabados al nombre del Señor. Quiero decirles dos cositas y finalizar. Alabados al nombre del Señor. Mi amado hermano, el profeta se arriesga, ¿cierto? Y él dice, él está aquí, el tercer jalón. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando llegue ese tiempo, venga la apretura, entonces verán lo que temporalmente ha sido manifestado aquí. Volvemos otra vez. Se me saltó la escritura. El tercer jalón está aquí. Es tan sagrado que no debo decir mucho acerca de él. Como él me dijo en el principio,
dijo, de esto no digas nada. Y mira todo lo que ha dicho, hermano. Pero que es para la novia nada más. De esto no digas nada. ¿Recuerdan eso? Hace años la congregación dice amén. Eso habla por sí mismo. Si se va a cumplir, se va a manifestar. Eso habla por sí mismo. Alabados al nombre del Señor Jesús. ¿Recuerdan esos años? Ven, he tratado de explicar los otros y cometí un error. Esta será la cosa, escuchen. Dice, esta será la cosa que en mi opinión, en la del hermano Branham, y perdónenme, pero también en la mía, esta será la cosa que en mi opinión, dice el profeta, pues obviamente tenemos que tener la opinión de él. No digo que el Señor me dice esto. Esta será una cosa que dará inicio a la fe de rapto para la partida. Ven, y eso, y hay unos puntos suspensivos ahí. Y vamos a dejarlo en esos puntos suspensivos. Tengo bastante aquí, pero por el momento vamos a dejarlo hasta allí, como para no saturarnos tanto. Entonces, mi amor, póngase de pie por un momento. Concluimos esta parte que estuvimos hablando, no el mensaje en su totalidad, sino la parte que la tercera etapa se relaciona con el séptimo sello y con la adopción. Póngase de pie, mi amor hermano. ¿Por qué? Para entrar a la oración. Porque en nuestra adopción es cuando se cumple Romanos 8. Las acciones así, hermano. Romanos 8, mi amor hermano, te dice que nosotros que clamamos, que si pedimos como conviene, ¿qué sucede? No lo sabemos. Pero que quien gime e intercede, quien gime, dice, pero el Espíritu dentro de nosotros gime. Si es así, mi hermano. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, en la próxima, si el Señor nos lo permite, vamos a ver cómo se va a llevar a cabo voz de aclamación que trae a los muertos, nuestros hermanos que han muerto, y cómo la novia viviente será transformada. Se relaciona con adopción de la novia y tiene que suceder en la tercera etapa. Ya estamos en la tercera etapa de acuerdo a lo que dijo el profeta, pero tiene que venir una plenitud. Pero los muertos en Cristo se tienen que levantar de las tumbas, y nosotros que estamos en vida tenemos que ser transformados. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Cierra tus ojitos, mi amor hermano. Amado Dios, Señor de la gloria, una vez más su santa y bendita palabra ha sido predicada, hablada en este humilde lugar, mi Señor. Te suplicamos que nos ayudes ahora, mi Señor, mientras tu palabra bajó a nuestros corazones, mientras que nuestros oídos escucharon tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a no pelear con ella, sino a meditar y a orar y entrar en el reposo y a mirar todas estas cosas que tu santo profeta dijo y que están entre líneas otras, para poder, mi Señor, estar listos y preparados para aquella hora final. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Perdónenme por demorar.